que es la cromatografía líquida. ¿En qué consiste? Esta técnica consiste básicamente en la separación de los componentes de una determinada muestra. Esta consta de dos fases. Una que se vendría a ser la fase móvil, donde consiste en la movilización o el transporte de la solución o la muestra a analizar, y la otra fase vendría a ser la fase estacionaria, donde es el punto más importante, podríamos decirlo de esa manera, de esta técnica, ya que es en ese lugar donde se realiza lo que es la separación de la muestra en sus componentes. La diferencia de la cromatografía líquida con la gaseosa es que la cromatografía líquida no nos limita a la volatilidad o a la estabilidad térmica que podría poseer una muestra. Además de ello, a través de esta técnica obtuvimos o podemos obtener lo que es una alta variedad de fases estacionarias, lo que también nos va a permitir tener una mayor gama de posibilidades de separación. ¿En qué se aplica? Prácticamente esta técnica, como bueno, le había mencionado anteriormente, se realiza en la separación de compuestos orgánicos semivolátiles, como por ejemplo podrían ser hidrocarburos, proteínas, aminoácidos, herbicidas, entre otros. Para su mayor entendimiento, he realizado lo que es un esquema de lo que vendría a ser la cromatografía líquida, que vendría a ser todo este sistema. Como ya lo había venido mencionando anteriormente, tenemos dos fases, que vendría a ser la fase móvil, que vendría a ser hasta este punto, ya que durante todo este trayecto se va a realizar simplemente lo que es la transportación de la sustancia o de la muestra a analizar. En cambio, de aquí hasta el final es donde se realiza lo que es la fase estacionaria. Y como ya les había mencionado, es en este punto donde se realiza justamente la separación a través de reacciones químicas o interacciones químicas. Finalmente nos espera aquí lo que es una máquina electrónica llamada detector, que simplemente va a acumular todos los datos obtenidos y después de esto va a ser transmitida lo que es a una computadora para finalmente ser procesados los datos y dar un resultado final. Hola, mi nombre es Alfredo Chávez y voy a hablar acerca de cromatografía de reparto. La cromatografía de reparto es la más usada, en la que la fase estacionaria es un segundo líquido invisible con la fase móvil que es líquida. Este tiene dos tipos, dos variantes, que son líquido-líquido y el otro es líquido fase enlazante. En el tipo líquido-líquido, el líquido se mantiene por absorción física, mientras que en la fase enlazada, esta se enlaza químicamente. La fase enlazada es la más usada debido a que es más estable que la fase estacionaria. La otra es el empaquetamiento de fase enlazada. Muchos de estos se forman o se preparan mediante reacciones de un órgano clorosilano con el grupo OH formando la superficie de sílice por hidrólisis en ácido clorhídrico diluido caliente. El producto es un siloxano. Como vemos acá en esta reacción química, en esta ecuación de una reacción química, el producto es un siloxano. Y este R es un grupo octilo. Y también hay otros componentes enlazados a la superficie sólida. A esta, por ejemplo, el acelice, como por ejemplo el éter, nitrilo y hidrocarburos aromáticos. Es importante el recubrimiento periódico de la superficie sólida, ya que la fase estacionaria se disuelve gradualmente en la fase móvil. Otra es el empaquetamiento de la fase normal y la fase reversa. En la cromatografía de fase normal, el componente principal, que es la fase estacionaria, es muy polar. Por ejemplo, tenemos como el sílice y el otro que es trietilenglicol o el agua también. Y la fase móvil en este caso es mediamente polar. En cambio, en la cromatografía, en la fase reversa, la fase estacionaria es apolar.
mayormente son hidrocarburos, mientras que en la fase móvil es relativamente polar. En la cromatografía en fase normal, el componente menos polar eluye primero. Al aumentar la polaridad del fase móvil, disminuye el tiempo de elusión, mientras que en la fase reversa ocurre todo lo contrario. Selección de fase móvil y estacionario. Para que exista éxito de cromatografía de reparto, tiene que haber un equilibrio entre las fuerzas moleculares del tanto como del analito de la fase estacionaria y la fase móvil. Estos grupos se califican o se clasifican de acuerdo a la polaridad relativa de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, un uso importante o un uso típico de esto es la separación de aditivos, insecticidas organoclorados y también de los refrescos. Como mis compañeros ya mencionaron un par de métodos cromatográficos, yo voy a hablar acerca de la cromatografía de absorción. Como sabemos, los métodos cromatográficos pueden clasificar de acuerdo al tipo de fase móvil que se utilice, ya sea una fase móvil gaseosa, líquida o de fluido supercrítico. Como estamos abordando todos aquellos métodos que tienen una fase móvil líquida, la cromatografía de absorción va a ser de la forma líquido-sólido, en donde la fase móvil va a estar en estado líquido, que es esta, y la fase estacionaria va a estar en estado sólido, que es esta de acá. Una particularidad de la fase estacionaria es que tiene mayor polaridad que la fase móvil, para que de esta manera tenga mayor afinidad con los componentes de la muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra que tiene dos componentes, el componente A y el componente B, y asumiendo que el componente A tiene mayor polaridad que el componente B, al descender la muestra por el eluyente, que es la fase móvil, y al llegar a la fase estacionaria, la fase A es la que se va a adherir más, o sea, va a tener una menor velocidad de migración, y el componente B es el que va a salir de manera más rápida en un recipiente que está acá. Entonces podemos decir que los factores que intervienen en este método son la velocidad de migración de los componentes de la muestra y las fuerzas de interacción de Van der Waals, que son las fuerzas de interacción entre la fase estacionaria y los componentes de la muestra. Estos resultados los podemos plasmar en un cromatograma, que es un gráfico de señal de detector de un instrumento cromatográfico versus el tiempo que tardan cada uno de los componentes de la muestra en atravesar toda la columna. Vemos que el componente B, que es el que tiene menos polaridad, tiene una mayor velocidad de migración que el componente A. Y así de esta manera podemos cuantificar parámetros como la velocidad de migración y el tiempo que demora cada componente de la muestra en atravesar toda la columna. También podemos hallar otros parámetros como la cantidad de muestra que hay, ya que en un gráfico de señal del detector versus la distancia solo sería el área bajo la curva que genera. Y las aplicaciones de este método cromatográfico, ya que es un método clásico, se limita a ciertas restricciones, ya que solo se utiliza para compuestos orgánicos que tengan una masa molecular menor a 5.000 gramos por mol. Pero también una ventaja de esto es que puede detectar componentes de los isómeros de una mezcla. Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de la cromatografía de intercambio iónico. La cromatografía de intercambio iónico es un tipo de cromatografía líquida, la cual separa las moléculas utilizando la carga de estas. Este método puede ser utilizado para proteínas grandes, nucleótidos y algunos aminoácidos pequeños. La cromatografía de intercambio iónico consta de dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil debe disolver la muestra y tener una fuerza tal que le proporcione tiempo razonable en la retención del analito, tal que el analito no cruce demasiado rápido la columna de intercambio iónico. También debe interactuar
con el analito de tal forma que favorezca su selectividad. Esta es una representación de una columna de intercambio iónico en la que las esferas de color gris vienen a ser las resinas de intercambio iónico y las esferas de color azul el analito y las esferas de color rosa componentes con carga distinta al analito. Entonces, las esferas de color gris, que son las resinas de intercambio iónico que van a depender además de la carga del analito, van a funcionar a manera de imán, en la que el analito, al tener carga opuesta, va a adherirse a la resina, haciendo que la velocidad con la que está bajando el analito disminuya y se queda adherida a la resina. Además, las esferas de color rosa, que son componentes con cargas distintas al del analito, que venían adheridas con el analito, van a pasar libremente, dado que la resina, al tener carga igual con estas esferas de color rosa, se van a repeler. Es así que estas van a pasar sin disminuir su velocidad a través de la columna de intercambio iónico. Aplicaciones. Este es un método eficaz para la separación y determinación de iones. Además, este método es utilizado en sistemas orgánicos, bioquímicos, fármacos, sueros, conservantes de alimentos, mezclas de vitaminas, azúcares y algunas preparaciones farmacéuticas. Dentro del ámbito ambiental es usado para el control de calidad, ya sea de agua o algún componente de algún alimento. Lo interesante de este método es que también puede ser utilizado para análisis a componentes inorgánicos. Gracias. Exponer sobre la cromatografía de exclusión molecular, el cual consiste en separar moléculas por su tamaño. Es una técnica sencilla de las empleadas en la separación de proteínas y ácidos nucleicos. Este tipo de cromatografía se realiza en columnas cilíndricas, como se puede observar en la imagen, con algunos de los geles que se fabrican con este fin y que pueden ser de varios tipos, por ejemplo los dextranos con enlaces cruzados, la agarrosa, entre otros. Estos geles se hayan constituido por gránulos de un material esponjoso hidratado que contiene poros con un tamaño de diámetro determinado. El mecanismo de esta cromatografía por exclusión molecular se da por este medio. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar cilindros y la muestra está arriba. Estos son los poros en donde las moléculas más grandes traspasan los poros de forma directa. En cambio, las moléculas más pequeñas son atrapadas por estos geles, que son estos pequeños agujeros, y en donde estas mallas de gel permiten la entrada selectiva de las partículas de menor masa molecular, y el producto final sería que las moléculas de peso mayor salen primero. Entre las aplicaciones de esta cromatografía tenemos la eliminación del fenol de las preparaciones de ácidos nucleicos, eliminación de compuestos de bajo peso molecular, para reacciones entre macromoléculas y reactivos de bajo peso molecular, también para la purificación de macromoléculas, como en el caso de la purificación del ADN o la determinación del peso molecular de las proteínas. Gracias.